Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de Cruzada Libertaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de Cruzada Libertaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden bien. Hoy nos vamos a referir a un tema, o digamos, una división de temas que son bastante importantes. Vamos a empezar con un breve estudio, ¿no?, de las diferencias y en qué consisten, por un lado, el capitalismo y el liberalismo, y por el otro lado, en qué su doctrina enfrentada, que es el socialismo y el comunismo. Los puntos de contacto, los orígenes, brevemente, ¿no?, de estas corrientes y las diferencias que tienen cada una de ellas. Para ello vamos a abordar, en principio, en tres videos que vamos a hacer al respecto, empezando el día de hoy con el primer tema, que son los orígenes históricos de estas corrientes que estamos hablando. El capitalismo y liberalismo por un lado y el socialismo y comunismo por el otro. ¿Qué sucede? Sucede que a veces se confunden, ¿no? Lamentablemente pasa que hay una confusión sobre lo que son una y otra, y esto hace que muchas veces se consideren lo mismo esos términos, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Tenemos bien claro que hay diferencias importantes entre uno y otros, cada uno de los cuatro ítems que estamos abordando. Vamos a empezar entonces primero con lo que es el liberalismo, ¿no? Liberalismo que empieza como una corriente, vamos a entendernos, el liberalismo es una corriente política que tuvo sus comienzos en el siglo XVIII y fundamentalmente con la obra de Adam Smith, de un estudio sobre la riqueza y la naturaleza y riqueza de las naciones. Esta obra, que es liberal en su concepto, realizada en 1776, nos explica muy claramente la doctrina de el liberalismo, aplicada en este caso al capitalismo como su vertiente natural, ¿no?, como su consecuencia. La consecuencia del liberalismo es el capitalismo. No se olviden que ustedes en Europa, y cuando nos estamos refiriendo al capitalismo, vamos a referirnos al capitalismo que comienza en Gran Bretaña, allá con la Revolución Industrial en 1750 aproximadamente, cuando se pasa de una forma de producción sumamente artesanal como la que había a la producción en fábricas en gran escala. Y eso también se vio favorecido, la revolución industrial, por la inmigración de la gente del campo hacia las ciudades, ¿no? Ustedes recordarán que el feudalismo había terminado allá por el siglo XV, y fundamentalmente en Francia en 1789, ya en Inglaterra se daba un proceso de finalización del feudalismo con la revolución gloriosa en 1688, y entonces Inglaterra, que era el primer, Gran Bretaña, que era el primer país, o el primer conjunto de países, porque Gran Bretaña estamos hablando de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, ¿no? Lo que era Irlanda en esa época, Irlanda, la isla que está separada con respecto a Inglaterra, Gales y Escocia, y que está formada hoy actualmente por Irlanda del Norte, la República de Irlanda. Muy bien, lo que decíamos que comienza entonces la Revolución Industrial allá por 1750, cuando fundamentalmente con James Watt, que desarrolla la máquina de vapor. La máquina de vapor que con el invento que realizó qué casualidad, ¿no?, esta persona de origen escocés también, al igual que Adam Smith, logró una mayor eficiencia. La máquina de vapor que venía de Newcomb, y él la convierte con un condensador separado, o sea que permitía que ahí se realizara una concentración grande de energía, y el movimiento rotatorio, movimiento no paralelo como había, sino un movimiento circular, lo que permite también que las máquinas salgan de las minas de carbón
como estaban, y puedan llevarse a las fábricas, a los galpones, a los grandes galpones industriales, donde van a dar lugar a la producción a escala, ¿no? ¿Qué pasó con el capitalismo que empezó allá por 1750, como decíamos? Este capitalismo se nutrió de la gran cantidad de capital acumulado que había realizado Gran Bretaña, y la mano de obra, la abundancia de mano de obra proveniente del campo, porque al no existir más el régimen feudal, los campesinos se habían visto reducidos a un régimen de pobreza muy grande e inmigraron a las ciudades, ¿no? Grandes ciudades de Gran Bretaña, como ser Manchester, Londres, Birmingham, que fueron las que de alguna manera recibieron toda esta gente que provenía del campo y que empezó a trabajar inmediatamente en las grandes fábricas que se empezaron a instalar. Había una concentración de capital que se destinó, justamente este capital que primero era capital industrial, se destinó con el apoyo del capital bancario a la realización de grandes empresas, ¿no?, que pudieran colocar bienes y que Inglaterra después los distribuía, o Gran Bretaña, mejor dicho, dentro de sus imperio o el resto del mundo, ¿no? La prueba está que ellos estaban permanentemente tratando de comerciar con las colonias españolas allá en el siglo XVIII y en el siglo XIX, a los primeros años del siglo XIX, para poder distribuir las mercaderías que se producían a gran escala en Gran Bretaña. También luego, por eso, Gran Bretaña usó después a China para poder utilizar la venta de, en este caso, de opio. Bueno, en China también dio lugar a la guerra de China, que lo obligaron a los chinos de alguna manera a tener que comerciar con Gran Bretaña, aunque no quisieran, y sobre todo la obtención del gran lujo que tuvo para la corona británica el obtener a la India, ¿no?, que era un país enorme, de mucha cantidad de gente, que vino a sustituir de alguna manera la pérdida que habían tenido cuando Estados Unidos se independizó allá por 1776. Pero volviendo al tema concretamente, ¿no?, para ser bien claros y concretos. El capitalismo da comienzo entonces en el siglo XVIII, allá por 1750. Se pasó a lo que era la ley del bronce, que se llamaba en esa época, que fue una de las grandes injusticias que dio lugar quizás a la reacción de los socialistas y los comunistas, como después veremos a continuación, que significaba para la gente recibir un salario, el salario mínimo de subsistencia, porque de lo contrario había mucha abundancia de mano de obra, y si una persona no quería trabajar, venía otro inmediatamente a sustituirlo por el mismo salario, ¿no? También provocaba grandes injusticias desde el punto de vista económico y social, ¿no? Porque, por ejemplo, se le pagaba un sueldo muy chico, muy pequeño a un trabajador hombre, a una mujer se le pagaba incluso una fracción de ese salario, que podía ser hasta 3 veces menos, un tercio, porque entendían, creo que erróneamente, que una mujer podía ser mantenida perfectamente por su marido. No tomaban en cuenta que había viudas o que había mujeres que de repente eran solas, no se habían casado. Y también a los niños que trabajaban en esta industria naciente y floreciente, por ejemplo, en la extracción del carbón, o en la extracción o en la fabricación de telares, o en lugares donde eran muy requeridos los niños, porque al ser más pequeños podían entrar de repente a lugares en unas minas de carbón donde no podían entrar los adultos, y entonces ellos eran también trabajaban en esa forma, ¿no?, cobrando también una fracción incluso de lo que cobraban los adultos, o sea, todavía ganaban menos, ¿no? Al haber esta concentración en las ciudades británicas, como Birmingham, Manchester, Londres, como decíamos, mucha gente tenía que lamentablemente alquilar piezas que por las cuales pagaban una cantidad exorbitante en muchos casos, y los cuales vivían en régimen de hacinamiento muchas personas, ¿no? Y todas estas circunstancias de alguna manera fueron el caldo de cultivo para el socialismo que empieza por allá por fines del siglo XVIII, cuando ya se veían las consecuencias de la revolución industrial en cuanto a las personas menos favorecidas,
y empiezan a hacer una serie de reacciones con respecto a la situación económica que se daban, hasta que dan lugar al famoso manifiesto comunista de Karl Marx allá por 1848. Pero por hoy amigos, vamos a dar por finalizado. Empezamos entonces planteando el origen del capitalismo allá por el siglo XVIII, que da lugar al liberalismo que explica muy bien Adam Smith, al cual los vamos a referir en el video que sigue a este. Y si ustedes quieren, seguiremos con este tema, dándoles gracias por la atención, esperándolos para el próximo video. No se olviden de comentar, no se olviden de compartir, no se olviden de suscribir si no lo han hecho, y será, Dios mediante, hasta el nuevo video que vamos a hacer, el segundo en este caso, abordando ya directamente las doctrinas socialistas y comunistas enfrentadas a las doctrinas liberales de Adam Smith. Muchas gracias y nos vemos entonces en ese próximo video.